Ok, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de sucesión que ahora aplicada a problemas y también vamos a ver la suma de una serie, de una sucesión geométrica, es decir, la serie. Ajá, recuerden que la serie es la suma de una sucesión geométrica, de los términos de la sucesión geométrica. Ajá. Entonces, también eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, pero aplicado a problemas. Entonces, si me permiten, voy a hacer la presentación para eh, poder mostrar los ejemplos que se tienen preparados para el día de hoy. Entonces, miren, ya está preparado el documento de trabajo. Ajá. Entonces, eh, vamos a revisar la fórmula de una sucesión para calcular la serie de una sucesión. Es esta fórmula, la primera fórmula que ustedes ven en pantalla, a nosotros nos sirve para sumar una, una sucesión. Ajá. Si se fijan bien, a diferencia de una sucesión aritmética, aquí nosotros no necesitamos del último término. Recuerden, en la sucesión aritmética nosotros necesitamos sumar el primer término con el último y luego multiplicarlo por la mitad del número de términos. Ah, aquí no, aquí nada más basta con que tengamos el primer término de la sucesión y la razón de la sucesión. Ajá, y, por supuesto, el número de sucesiones que queremos sumar. Entonces, para esto nos serviría mucho el primer ejemplo. Ahora, esta fórmula también, cabe aclarar que esta fórmula solamente sirve para cuando la sucesión es finita. Ajá. Eh, cuando una sucesión es infinita, que es cuando hay números decimales, un ejemplo de una sucesión infinita sería, por ejemplo, cuando tú compras una mercancía que dice que tiene un 50% de descuento y luego a ese 50% se le aplica otro 50, y luego otro 50, y luego otro 50, y luego otro 50, y luego otro 50, y pareciera que nunca acaba. ¿Sí? A eso se le llama sucesión infinita. Ajá. Y entonces, cuando son sucesiones de ese tipo, la suma es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nada más dice que eh, ubica tu primer término y divídelo entre uno menos la razón de la sucesión. Eso solamente aplica cuando es sucesión infinita, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos primero y luego vamos a los ejemplos que puse en el documento de trabajo. Recuerden que este era el cuento de Mateo y el rey. Recuerden que si ganaba Mateo, el rey tenía que depositar en el primer pez un grano de trigo, en el segundo pez 2 granos, en el tercero 4, en el cuarto 8, en el quinto 16, en el sexto 32 y así sucesivamente va aumentando a la mitad, al doble. Y entonces, en otras palabras, se va multiplicando por 2 y entonces eso nos lleva a una razón igual a 2 y tenemos como primer término 1. Entonces, eh, nosotros queremos saber, bueno, entonces, eh, eh, suponiendo, acuérdense que Mateo pescó 84 peces, la pregunta es, ¿cuánto en total ya por todo, desde el primer pez hasta el 84, cuántos granos de trigo tuvo que depositar el rey? Pero no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque la calculadora no nos permite obtener, porque es demasiado, nada más vamos a suponer que queremos saber ya para cuando íbamos en el décimo pez, cuántos granos de arroz había depositado ya el rey, ajá, ya con el décimo pez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que queremos calcular es el 5, lo que queremos calcular en realidad es el S10, o sea, la suma hasta el décimo término, y esto va a ser igual a, regreso un poco para que lo que observen, son números, es finito. ¿Por qué? De hecho, pues, son números enteros. Entonces, es el primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado a la n, o sea, a la 10. Entonces, nos queda de esta forma. Entonces, es el primer término, que sería 1, voy a venir un poquito más para acá, es 1 multiplicado por 1 menos la razón, que es 2 elevado a la 10, y eso multiplicado, dividido entre 1 menos la razón, o sea, 1 menos 2, ¿ok? Y entonces vamos a utilizar la calculadora. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su calculadora? Sería 1 menos 2 elevado a la 10, lo elevan a la 10,
y el resultado lo van a multiplicar por este 1 que está afuera, por 1, y luego, entonces, esto nos llevaría a menos 1023. Si hacen sus propias cuentas, esto los lleva a menos 1023. ¿Ok? Y entonces, abajo tenemos, ¿qué tenemos en el denominador? 1 menos 2, pues es menos 1. Y entonces, ¿cuánto es 1023 entre menos 1? Pues recuerden que menos entre menos se hace más, y entonces esto es positivo. ¿Ok? Y entonces, simplemente podemos concluir lo siguiente, que la suma de los primeros 10 términos en esa sucesión. O sea, Mateo había recibido 1023 granos de trigo hasta el 10º pez. ¿Ok? Eso es lo que te está indicando. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las actividades del día de hoy. ¿Ok? Vamos a mostrar algunos ejemplos. El primero, y lo pueden revisar, ya está resuelto. ¿Ok? También es la suma de esta sucesión. Entonces, hasta los primeros 10 términos también. O sea, cuando n es igual a 10. En el ejemplo número 2, aquí dice que un automóvil cuesta 140,000 pesos. Precio de automóvil nuevo es de 140,000 pesos. Y dice, supongamos que se deprecia geométricamente 8% por año. Calcula el valor estimado del auto cuando tenga 5 años de uso. Aquí hay que tomar en cuenta que nos dice que 5 años de uso, pero el año 1 es el año de compra. Por lo tanto, a partir del año 1 ahí transcurre 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y por lo tanto, el año 5 es cuando n es igual a 6. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros el valor del auto cuando ya tenga, hasta cuando n es 6, o sea, a los 5 años de uso? Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está, ¿ok? Entonces, también hay que tomar en cuenta otra cosa que se me estaba pasando, es que si el auto se deprecia un 8%, fíjense bien, si el auto se deprecia, o sea, pierde valor de un 8% sobre su precio original, entonces significa que se conserva el 92%. De modo que si queremos saber al año cuánto vale ese auto, sería 140,000. Ustedes lo tendrían que multiplicar por 0.92, que sería el valor que conserva. Y entonces aquí sería 128,800. Y esto también aquí nos lleva que aquí la razón va a ser 0.92. ¿Por qué? Porque es el valor que conserva. ¿Ok? Entonces, también ustedes lo pueden comprobar si dividen 128, como lo hemos venido haciendo para calcular la razón, 128,800 entre 140,000, y se darán cuenta que les da 0.92. Entonces, tenemos como datos que R es igual a 0.92 y A1 140,000. Y entonces, ya sustituyendo en la fórmula me da 140,000 por 0.92 a la n-1. Acuérdense que en este caso nos está pidiendo a los 6 años a los 5 años de uso, pero cuando n es 6. Entonces, aquí n es 6. Y entonces nos queda que A6, o sea, A en el año 6, va a ser igual a los 140,000. Ok, espero no confundirlos. Entonces es 140,000 multiplicado por 0.92 a la n-1, o sea, 6 menos 1. ¿Cuánto es 6 menos 1? Pues precisamente los 5 años. Y entonces, es decir, a las 5, ¿no? ¿Por qué? Porque n vale 6, menos 1 es 5, ¿ok? Y entonces, esto ya nada más es cosa de calculadora. Ustedes hagan lo siguiente, es 0.92 lo elevo a las 5, y el resultado lo voy a multiplicar por 140,000. Y entonces, si hago eso, el resultado es 92,271.4. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el auto, después de 6 años de uso, va a tener un valor de 92,271.4. ¿Ok? 271.4. Esto es lo que va a valer a los 5 años de uso. Y ya puedo colocar precisamente aquí. Dijimos que es 92,271.4, sería cuando n es 6. Nada más que, ojo, es a los 5 años de uso. El siguiente problema es
Dice, cierta ciudad tiene 600 habitantes y se estima que su población crecerá a razón de 1.7 por año. ¿Cuál será su población estimada dentro de 8 años? O sea, aquí en el año, cuando n es 1 es el año 0, 600,000, y a partir de ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando n es 9, han transcurrido 8 años. Por eso la fórmula dice que es n menos 1, ¿ok? Entonces, ahora, aquí lo que me gustaría aclarar es que para calcular el crecimiento, ustedes tienen una tasa porcentual, dice que es 1.7. Ese 1.7 hay que dividirlo entre 100, Ajá, porque se trabaja en tasas, no podemos trabajar en porcentaje, se trabaja en tasas. ¿Y cómo se convierte un porcentaje en tasa? Dividiendo el porcentaje entre 100. Entonces sería 1.7 entre 100, eso me da 0.017, que si lo multiplico por 600,000, me va a dar que para el primer año habrá aumentado 10,200, sería 10,200 habitantes más, que sumada a los 600,000, eso sería 610,200 para el primer año, ¿ok? Y queremos saber hasta el año 9. Y entonces, fíjense bien, ¿qué significa eso? Si ustedes dividen 610,200 entre 600,000, nos lleva a 1.017 como la razón. Y es precisamente esto. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense bien, si la población creciera al 15%, entonces la razón sería 1.15. Si la población crece al 20%, entonces la razón sería 1.20. Si la población creciera al 5%, entonces la razón sería 1.05. ¿Ok? Aclarado eso, pues entonces no queda de otra más que aplicar esto. Tenemos como R el 1.017, como A1 600,000, y vamos a ver si tenemos acá disponible, ¿ok? No, parece que no. Entonces dijimos que tenemos como primer término que A1 es igual a 600,000, que es la población actual, ¿ok? Y entonces tenemos también que R dijimos que es igual a 1.017, ¿ok? Y entonces vamos a ver qué ocurre, cuál sería el resultado. Y queremos saber cuándo n es 9, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta el año 9 pasan 8 años, ¿ok? Entonces n es 9. Y entonces nos queda la siguiente regla de sucesión. AN, ¿ok? Va a ser igual a los 600,000, ¿ok? Por 1.017 a la n menos 1, ¿ok? A la n menos 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular cuál es el tamaño de la población cuando A9? Es decir, cuando n es igual a 9, pues entonces nada más tendríamos que multiplicar, tendríamos que elevar, en este caso es n vale 9, entonces sería 9 menos 1, sería 8, y entonces sería 1.017 elevamos a la 8, y eso nos da 1.144, y eso es lo que vamos a multiplicar por 600,000, y nos daría que, ya no voy a escribir aquí todo porque no hay espacio, nos daría que esto es 686,624 en números redondos. Aquí sí hay que redondear. ¿Por qué? Porque es una variable discreta. ¿Por qué? Porque no admite pedacitos de humanos. Entonces aquí sería, en números redondos, sería 686,624 habitantes, con una tasa de crecimiento del 1.7%. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Por si alguien no lo captó, de todos modos, esto lo voy a pegar. Recuerden que aquí n vale 9, pero como le resto 1, queda 8. Y entonces eleve 1.017 a la 8 y luego lo multiplique por 600,000. Entonces ya me puedo ir a la tabla y quiere decir que aquí habría 686,624 habitantes. ¿Ok? Vamos a revisar el problema número 4. Dice,
El primer arco que describe la punta de un péndulo que oscila es de 20 centímetros y cada arco posterior tiene una longitud que es 96% de la longitud del arco anterior. Calcula la distancia que recorre la punta del péndulo hasta llegar al reposo. O sea, ¿qué quiere decir hasta llegar al reposo? Hasta cuando queda en cero, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, les decía hace rato, que es un ejemplo de una sucesión infinita. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo este tipo de ejercicios. Si le vienen en algún examen de ingreso a la universidad, es muy sencillo. Aquí nada más hay que tomar en cuenta que es 96%, por lo tanto, para llegar nos faltaría un 4%. Entonces, aquí vamos a ver cómo queda. Vamos a resolverlo. Igual vamos a utilizar nuestra pizarra. Vamos a ponerlo en fondo negro, ¿ok? Entonces, aquí fíjense cómo queda. Aquí R, ¿cuánto vale R? R vale 96, ajá, porque es el que se conserva. Ajá, 9%, conserva el 96% de la longitud que recorre el péndulo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la fórmula es A1, o sea, el primer término, o sea, 20 metros, dividido entre 1 menos R, o sea, 0.96. Recuerden que 96% lo tengo que convertir a tasa. Entonces, me queda que Sn, ¿ok? Entonces, es hasta que queden cero, serían, dijimos 20, ajá, es el primer término, ¿ok? Lo ponemos para no equivocarnos, es 20, es A1 es 20, y 1 menos R. En este caso dijimos que R es 0.96, ajá. Entonces, 1 menos 0.96. Ajá, ¿y cuánto es 1 menos 0.96? Entonces vamos a ver cuánto es esto. Esto no es otra cosa más que 20 entre, si hacen eso ustedes en su calculadora, esta resta sería 0.04. Y miren qué sencillo. Ajá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente dividan 20 entre 0.04 y eso les da 500. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en total el péndulo, en todas las oscilaciones, ya recorre una distancia total de 500 metros, ¿ok? O centímetros, no sé qué unidad estábamos utilizando, centímetros, ¿ok? Entonces, 500 centímetros, ¿ok? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo que hagan en la actividad? Pues que resuelvan problemas muy 800 gramos de cierta sustancia se desintegra de forma que al cabo de cada año queda 4/5 de lo que había al principio. ¿Qué cantidad quedará después de 6 años? Entonces aquí eh, queda 4/5, R vale 4/5, ¿okay? Para que no se confundan, y A1 vale 800, ¿ok? Aquí el segundo dice, una compañía pagó 3 máquina que se deprecia 15% por año. Entonces, ¿cuál será su valor cuando tenga 6 años de servicio? Como se deprecia 15%, significa 85%, por lo tanto, R vale 0.85, ya en tasa, ¿ok? Vamos con el tercer problema. El número de bacterias presentes en un cultivo se duplica a diario. Si al principio hay 60 bacterias, ¿cuánto habrá después de 7 días de cultivo? Está sencillo, es 60, hay al inicio 60, pero se va duplicando, o sea, 60, 120, ajá, luego de 120 se duplica a 240, entonces la razón es 2, ¿ok? Vamos con el cuarto problema. Dice que el primer arco que describe la punta de un péndulo es lo que acabamos de ver, ¿ok? Aquí conserva el 97%, R vale 0.97, A1 vale 12, ¿ok? Cierta ciudad tiene 400 habitantes, muy parecido también a un ejemplo que vimos, se pueden guiar por ese, excepto que aquí hay 400,000 habitantes y la tasa de crecimiento, el porcentaje de crecimiento es 1.4, en tasa sería 0.014 y la razón sería 1.014. Y vamos con el último, un refrigerador cuyo precio normal es de 7,500, se le aplica un 20% de descuento. Al no venderse, se le aplica otro 20% sobre lo ya rebajado. Como sigue sin venderse, se le aplica de nueva cuenta un 20%. Entonces, aquí también ustedes tienen que sacar cuando
después de tres sucesiones, ¿no? Ajá, entonces, con esto espero que no haya mayor problema en resolverlos. Y pues bueno, subo la actividad y ustedes lo resuelven y que tengan un excelente jueves.